Este es el video tutorial de cómo se diseña una cercha utilizada por una cubierta del grupo 6 de la materia estática y resistencia de materiales de la UNAM. Las especificaciones físicas para el diseño. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 de fondo. Las cerchas tendrán una separación entre sí de 3 metros y tendrán una pendiente de un ángulo de 30 grados, que se construirán con un perfil de acero estructural de ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Para este caso, la cercha que trabajaremos es la tipo Howe. Tenemos la tabla de la longitud de los elementos que nos ayudaron a determinar el peso de toda la estructura. Como sabíamos que la longitud de la cuerda inferior pues era de 9 metros, pues ahora era cuestión de dividirlo entre las 6 partes, entre los 6 tramos, y nos da 1.5, que es lo que llenamos en nuestra tabla. Lo mismo pasa con la longitud de la cuerda superior, que equivale a 10,3923 metros, y solo fue dividirlo entre las 6 partes, la longitud de la cuerda superior. Luego se determinaron los del centro, donde para hallar la altura pues teníamos que hallar teniendo en cuenta la tangente del ángulo, que es igual a DJ sobre AJ. Teniendo en cuenta que AJ es igual a 4.5, entonces nos daría DJ entonces nos daría 4.5 sobre la tangente del ángulo, y eso nos daría un valor aproximado de 2.6. Así sucede con el resto de elementos, donde tenemos que hay unos que son pares iguales, como es el caso de BL. Unos elementos iguales BL y FH son iguales, igual que I y CK. Para hallar BL, sabemos que la tangente de 30 es igual a BL sobre AL. Luego hacemos las operaciones y calculamos que BL es igual a AL por la tangente del ángulo, que en este caso sería el valor de 0,866, y así sucede con el resto para llenar la tabla. En cuanto a la longitud de la cuerda superior, se tuvo en cuenta la longitud de la cuerda inferior, que era de 9 metros, por el coseno del ángulo de 30 grados, y se halló que eran 10,3923 metros. El número de cerchas requeridas pues es la profundidad del terreno, que era de 18, sobre el espacio entre las cerchas más la unidad, entonces nos dio como resultado 7. Para el área de afluencia de la cercha tenemos que se multiplica el espacio entre las cerchas, que es de 3 metros, por la longitud de la cuerda superior, que es de 10,39. Nos da como resultado 31,177 metros cuadrados. Para las cargas vivas se tuvo en cuenta el peso estimado de una persona de 70 kilogramos por metros cuadrados, por el área de afluencia, que es de 31,177 metros cuadrados, por la gravedad de 981 metros por segundo cuadrado. Nos dio como resultado 21.409.187 newton. Para el peso propio de la cercha es igual a la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Teniendo en cuenta la tabla de propiedades de lámina de acero, entonces nos da el ángulo de piernas iguales a 8.7 kilogramos por los dos ángulos enfrentados, nos da como resultado 17.4 kilogramos sobre metros. El peso propio de la cercha entonces es igual a la sumatoria de la longitud de las barras, que es igual a 35.234 metros por 17.4 kilómetros sobre metros por la gravedad de 981, dando como resultado 6.014.2323 newton. Se usarán correas de celosía construidas con una varilla de acero con una densidad de 5 kilogramos sobre metros. El número de las correas para cada pendiente será de 5
para un total de 10 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud total de 10 por 3 metros de ancho del área de influencia. Un total de 30 metros de correa por cercha. El peso de las correas es igual a la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad, dando como resultado 1471.5 N. Para la cubierta se usarán tejas de Ternís número 5. Entonces el peso de las tejas es igual al número de tejas del área de influencia por el peso de la teja por la gravedad. Teniendo en cuenta esto, para cada pendiente se requiere cubrir los 6.62 metros de longitud de la cuerda superior. Entonces 5.196 sobre 1.38 es igual a 3.765 tejas más el 0,32 metros de voladizo, dando como resultado 4 tejas. Para cubrir 3 metros de ancho de área de influencia de la cercha se requieren 3 metros sobre 0,873 metros, dando como resultado 3.43 tejas, para un total de 2 por 4 por 3,43 igual a 27.44 tejas, cada una con un peso de 14.75. Entonces el peso de las tejas es igual a 27.44 por 14.75 kilogramos por 981 metros por segundo, igual a 3.970.5 N. También se calculan las cargas del viento, dando como resultado 1.870.62 N, de donde la sumatoria de las cargas muertas es igual a 13.326.8523 N. Entonces la carga total es igual a las cargas vivas más las cargas muertas, dando como resultado 34.736.0393 N. Entonces, para distribuir esas cargas en esos nodos, se divide la carga total entre los 7 nodos menos la unidad, dando como resultado 5.79 kN. En esta imagen podemos ver la distribución de cada uno de los nodos y sus valores.